Saludos, gentes, y bienvenidos a un nuevo espacio de Barcito FM. Ahora vamos a tratar de hacer una evaluación, un análisis de aquellos aspectos en realidad relevantes y que han caracterizado o que perfilan, digamos, a esta Asamblea Legislativa y a esos diputados que mayoritariamente ha controlado el oficialismo durante este periodo. ¿Cuáles han sido en realidad eh, los temas de mayor interés que se han movido dentro de la Asamblea Legislativa? ¿Cuáles son los temas de los cuales absolutamente se olvidaron los diputados? ¿Cuáles son las deudas que dejan al país? Sobre aquellos grandes temas que ofrecieron y prometieron hace 3 años cuando asumieron la disposición de ir a pedirle la confianza a la gente. Vamos también a tratar de evaluar cuál es la perspectiva de cierre. ¿Va a haber reforma o no va a haber reforma constitucional? ¿Y qué se puede esperar de una asamblea legislativa absolutamente genuflexa de cara al nuevo periodo que viene el país? De todo esto vamos a conversar y a tratar de explorar con un análisis crítico, frío y objetivo con el periodista Paolo Luers. Paolo, gracias por hacer espacio y conversar y compartir con nosotros tu análisis. Bueno, gracias por la invitación. Empecemos un poco en la lógica esta. Esta asamblea se proyectó, se vendió y ofreció una enorme cantidad de cambios a la población y al país. En algunos momentos se llamaba como una nueva política, hacer un ejercicio de política diferente, cambiar la política. Y el órgano legislativo es por esencia el plano donde este tema de alguna manera se puede medir y evaluar. Cambió la política a partir de que Nuevas Ideas conquistó y concretó la gran mayoría legislativa, Paul. Absolutamente. Cambió desde la primera noche que se constituyó y usó la primera reunión, la primera sesión para desbancar ilegalmente a los magistrados de la Sala de la Constitucional y al fiscal general. Con eso cambió todo. Ellos sí cambiaron la política, pero la cambiaron no en la dirección que habían prometido, sino a lo peor. Lo peor que en todo ese proceso de la posguerra hemos visto. Menos democracia, menos transparencia, más corrupción. Entonces cambiaron en el sentido contrario a lo que prometieron. Y desde esa primera noche, esto no ha parado. Y tampoco va a parar cuando el 1 de mayo asuma la nueva legislativa. Es la misma, con un par de caras nuevas y un par de caras que ya no van a estar porque son menos en la asamblea, ya solamente 60, pero sin ninguna expectativa que se pueda tener de que va a haber un cambio en la manera como ellos han manejado la asamblea de una manera desnaturalizando la característica, la función de un parlamento. Si tú vas a un diccionario común y corriente o incluso un diccionario político y ves qué es un parlamento, el parlamento es el lugar donde se discute, donde se debate y donde al final de los debates se busca hacer coincidir las diferentes opiniones, intereses, propuestas de los diferentes sectores políticos del país. Esa asamblea es lo contrario. No hay debate, no hay discusión, no se escucha a la minoría, no hay concertación. Hay imposición y la imposición viene claramente, directamente de Casa Presidencial. Aquí te voy a preguntar entonces, yendo siempre de lo general a lo específico, vamos a seguir por lo general.
¿cuáles entonces serían las características que de alguna manera dibujan a esta Asamblea Legislativa en estos 3 años que lo hemos conocido? ¿Cuáles para vos son las características que la gente debe de visualizar en este tipo de diputados y de políticos que están tomando la decisión en la Asamblea Legislativa? La gente, las redes Bueno, y de alguna manera el decir de la gente, digamos, en los pasillos les ha caracterizado como los puyautones. Pero vamos a ver, ya en materia de análisis, ¿cuáles serían las características que definen a esta clase política que está ahora gobernando? la característica más general, que esta es una asamblea que vergonzosamente entregó al Poder Ejecutivo lo más valioso de la función de una asamblea legislativa, la independencia. Ellos no han defendido la independencia, por lo contrario. Esa es la primera característica. La otra es la falta de debate. No hay debate. En esa asamblea todavía había como 13 diputados de oposición. Uh-huh. Y algunos que no son de Nuevas Ideas, pero son de Ghana y del PCN, que han colaborado con esa dirección de la Asamblea. Entre los diferentes grupos parlamentarios no ha habido nunca una discusión. Nunca han cumplido con ese requisito mínimo de un parlamento democrático, de que todos pueden expresarse, se debate y al final se trata de llegar a acuerdos, o por lo menos, aunque no se llegue a acuerdo que satisfaga a todos, a una solución que por lo menos toma en cuenta y reconoce como legítimo que existan otras visiones y otras propuestas. Todo eso se ha erradicado en esa asamblea. Se han expresado desde el presidente de la asamblea, toda la junta directiva y todos los diputados, de una manera de no querer escuchar, de no querer hablar con la oposición, mucho menos con la ciudadanía, y imponer verticalmente de casa presidencial a la junta directiva para abajo a la plenaria la voluntad de una fuerza política con un nuevo proyecto político no consensuado. ¿Quién manda en la Asamblea Legislativa? Los diputados del oficialismo, Capres, el presidente Bukele, los hermanos Bukele. ¿Quién manda en realidad? ¿Quién controla esa Asamblea Legislativa? ¿Y para quién ha tenido tomando decisiones? Bueno, lo controla formalmente el presidente de la Asamblea, pero Neto Castro, todo el mundo sabe que es la mano derecha del presidente, siempre lo ha sido. Lo ha sido cuando manejaban juntos la discoteca, pues. Y lo ha sido cuando asumió Bukele la presidencia y este era su secretario privado. Y lo sigue siendo desde la Asamblea. Es el hombre que entrega la Asamblea a la voluntad y a los intereses de su jefe, que es el presidente. Que otros de los hermanos y otros mandamases en el círculo cercano de Bukele intervengan en esto, supuestamente. Pero no son los ministros que llegan ahí a discutir. Los ministros no valen nada en eso. En otros parlamentos hay una discusión no con el presidente de la República, sino con cada uno de los ministros sobre sus planes de gobierno, sobre sus informes. Eso no existe ahí. Los ministros son portapapeles, porque por ley, por constitución, tienen que ser ellos que dan inicio a las iniciativas del gobierno. Entonces, por eso digo que es una asamblea totalmente desnaturalizada.
Si esto es así, Paolo, si la Asamblea, digamos, trabaja, por decirlo así, en función del presidente Bukele y lo hace a través de Ernesto Castro, quiere decir que el resto de diputados de Nuevas Ideas simple y sencillamente no tienen ni voz ni voto ahí. No lo tienen, no lo tienen y nadie pierde nada que no lo tenga, porque no son realmente políticos, no son gente que pueden aportar a los problemas, ni siquiera lo intentan. Entonces, esto es una pantomima. Y el nombre que la gente que le han dado, la Asamblea de los Puyabotones, es correcta. Esa es la única función. Hay que decir otra cosa. También han existido en esa asamblea la oposición y por lo menos algunos de los diputados de la oposición han valientemente tratado de hacerse escuchar, y como no tiene sentido tratar de hacerse escuchar a la mayoría y a la presidencia de la asamblea, lo han hecho a la población civil. Una persona como Claudia Ortiz lo ha hecho de manera muy sistemática, muy eficiente. Y hay que decir que si lo hubieran hecho los 13 diputados de los diferentes partidos de oposición de la misma manera, otra historia sería. Lastimosamente no han aprovechado la tribuna de la asamblea para hablar hacia afuera. Es una ventana para hablar afuera. Voy a tocar el tema de oposición o del papel que jugó la oposición, pero quiero terminar de explorar porque prácticamente, aunque la oposición ha estado ahí, a nivel de correlación y de votos, no ha determinado la posibilidad de que se cambie ninguna decisión. Ahí básicamente las decisiones han estado operando en función de la mayoría legislativa que controla Nuevas Ideas. Y en ese sentido, quisiera aterrizar en algunos aspectos muy puntuales, Pablo. Si el ejercicio de lo que estamos planteando ahorita es que la Asamblea la controla CAPRES bajo la lógica de los intereses del presidente Bukele a través de Ernesto Castro, en realidad, ¿cuál es la agenda que desde tu lectura ha venido impulsando esta Asamblea Legislativa estos 3 años? ¿En qué ha concentrado su mayor cantidad de decisiones si es que opera de esta forma? Bueno, la asamblea era importante para el oficialismo porque es como el instrumento de darle cierta legitimidad a las decisiones. Es que según la Constitución no puede hacerse por decreto presidencial, pues. Entonces, tiene que hacer la pantomima de ser aprobado en la asamblea que le toca. Hacen muy mal esa pantomima porque solamente cumplen la función de aprobar, no cumplen la función de debatir, no cumplen la función de corregir la plana al Ejecutivo. No hay ninguna ley, ninguna propuesta de ley que de Casa Presidencial ha llegado a la Asamblea que no la hayan inmediatamente aprobado sin debate y con ese recurso que han hecho un abuso sin precedentes en el país y no sé si en otros países existe eso. Casi todos son con dispensa de trámites. Quiere decir, los diputados ni siquiera han leído la propuesta de ley, ¿no? No la han debatido antes las fracciones, no la pasan por un filtro de discusión en 2 o 3 sesiones plenarias o en las comisiones, sino la aprueban de un solo.
Entonces, es una pantomima incluso mal hecha, que no realmente cumple el requisito de, ante el ojo del público, legitimar las decisiones. Aquí, y tú lo has tocado, en los datos que se ha recogido y ha publicado la prensa, aparece un promedio de 150 dispensas de trámite por año en las que ha venido cayendo esta Asamblea Legislativa. Es decir, estos volúmenes en realidad no solo no se habían visto, sino que te deja claro que las grandes decisiones o propuestas de cara a la reforma no se construyen en la Asamblea, se construyen en una oficina de capas. Correcto. Y no hay una... Eso es así en muchos países, pero entonces hay un parlamento que ejerce una función de control y que cuando un crédito, por ejemplo, un préstamo más que se solicite sin la justificación y sin haber justificado los gastos anteriores de anteriores préstamos, una asamblea normal, como existía antes, lo rechaza y dice no. Entonces, la manera como, por ejemplo, la asamblea anterior rechazó una solicitud de préstamo urgente del presidente Bukele para su programa del plan territorial, de control territorial, como lo llaman, ya sabemos cuál era la consecuencia. El día siguiente se tomaron la asamblea Sí, con militares sí. para forzar a la asamblea de aprobar este préstamo. Entonces le han quitado la característica de ser un filtro. Entonces, sin filtro, en un país pasan cosas que no deberían pasar. Y por eso, las democracias tienen constituciones que prevén que hay varios poderes que son independientes uno del otro y que ejercen control mutuo y sobre todo control sobre el Ejecutivo, como es la Asamblea, como es la Corte de Cuentas y como es el órgano judicial. Y entre todos, lo más importante, la Sala de la Constitucional. Entonces, si tú ves el quinquenio que ahorita está por terminar de la presidencia de Bukele, tenés dos capítulos. El capítulo donde existía una asamblea que funcionaba y que ejercía el control y una que no. Uh-huh. Entonces, en la primera fase, antes del 2021, la asamblea teníamos una democracia que funcionaba, con un presidente que ya visiblemente con intenciones autoritarias, pero con frenos, con una asamblea que no aprobó cualquier cosa que quería y con una sala que de repente dijo, no, eso no se vale. Y de ahí viene la decisión de este régimen de deshacerse de esos controles y se han deshecho de todos los controles, ya no hay ninguno, no hay freno. Uh-huh. Entonces, la asamblea es la más instrumental de esto, porque se necesitaba una asamblea que estaría dispuesto de cometer prácticamente en el 1 de junio del 2021 un golpe de Estado, desbancando sin tener las competencias para esto, desbancando a la Sala de la Constitucional y al fiscal general y sustituir a esos con gente sin el procedimiento que prescribe la
la Constitución. Eso es un golpe de Estado parcial. Entonces, a partir de esto, ya nada en esa asamblea a mí me ha podido sorprender. Cuando nosotros hablamos de esto que tú has tocado, el registro que tenemos es que esta asamblea ha aprobado más de 50 préstamos en este periodo. Es decir, y casi que era característica que cada plenaria había un nuevo préstamo que aprobar. Pero además de eso, es una asamblea que se ha caracterizado por la opacidad, por promover y multiplicar el uso de la herramienta de la reserva de información para tapar datos, para bloquear información y para que, sobre todo, el manejo del recurso público en realidad quede bloqueado. El registro dice que es por los próximos 7 años, ¿ya? Y lo tercero es el uso de herramientas como el régimen de excepción, que básicamente se convierte ya no en una herramienta excepcional, sino que está cerrando ya que sería su mes 25. Este tipo de decisiones en realidad han caracterizado a una asamblea que, digamos, ha utilizado el uso de la mayoría y de la correlación para imponer este tipo de condiciones que al final están de alguna manera moviéndole el tapete al país. Vaya, veamos el ejemplo que tú dices de 50 préstamos, ¿no? Eso realmente es la imagen de un camión que va sin freno. El camión es digamos, el ejecutivo que tiene una permanente necesidad de más gastos y de más préstamos, por lo tanto. Y normalmente si un presidente trata de hacer eso, no llega muy lejos. Hay un freno y el freno se llama la asamblea. La asamblea no es que esa asamblea ni siquiera ha hecho la pantomima de tratar de convencernos que están analizando los números, las implicaciones de los préstamos, la situación fiscal del país, nada de eso. Porque esas cosas también van con dispensa de trámite, siempre. Siempre. Igual, el otro ejemplo, el estado de excepción es un instrumento válido, legítimo, previsto en la Constitución, pero con muchos controles y con muchos, con muchos frenos. Entonces, si uno lee cómo lo describe la Constitución, está claro que la Constitución dice que la Asamblea tiene la tarea de hacer un examen exhausto, profundo y serio cada vez que el Ejecutivo solicite un estado de excepción o la prolongación del mismo, ¿no? Entonces, esta asamblea cada mes recibe un papelito de Casa Presidencial o del ministro de Seguridad y con la misma vía de dispensa de trámite, sin que en la Comisión de Seguridad haya un análisis, sin que haya un debate público, sin que haya consulta popular, lo aprueban automáticamente como si fueran marionetas. Entonces, ahí estamos hablando de dos temáticas que son esenciales para el bienestar y para el rumbo del país. ¿Y dónde deja la reserva de información? Bloquear todo para que no sepa a quién contratan, dónde se van los recursos, a qué empresas pones a operar, etcétera. O sea, es que son temas en realidad polémicos. Una vez que están haciendo todo esto, no tienen otro recurso, tienen que mantenerlo secreto, ¿no? Entonces, la razón común que cualquiera pueda aplicar es: si alguien no me quiere decir lo que está pasando, algo mal está haciendo, ¿no? No hay otra. Entonces,
si sistemáticamente toda la información relevante en temas como en tema fiscal, en tema de seguridad, en tema de salud, en tema de educación, todo está bajo reserva por 7 años. Entonces, incluso si hubiera una asamblea que quisiera ejercer su deber de controlar, no lo podría hacer. Entonces, las reservas no las decreta la asamblea, los decreta el ejecutivo sobre sus acciones. Pero en un país normal, democrático, la asamblea se levantaría en protesta y condicionaría cualquier apoyo para el que solicita el ejecutivo para que haya transparencia. Esta asamblea no lo ha hecho. Aquí hay un tema adicional que ha venido jugando como parte de la actuación y el papel de esta asamblea, y es montar en realidad comisiones que en muchos casos se les ha llamado comisiones de persecución, y para activar en realidad campañas que buscan atacar a la oposición, a las voces críticas y a muchos digamos, actores del país que de alguna manera cuestionan el quehacer del ejercicio público o el quehacer del ejercicio de la presidencia. En esto hablamos de comisiones que se han venido montando por el tema de sobresueldos, por el tema de las ONGs, por el tema de una serie de temas que se han venido montando. Este ha sido un papel que ha jugado la Asamblea Legislativa, que creo que ha sido, si uno lo pudiera, digamos, establecer como de alguna manera, haciendo un ejercicio de sarcasmo, ha investigado más que la misma fiscalía, que la fiscalía se ha quedado muy corta en materia de investigación en varios casos. Pero ¿cómo ves tú ese papel que ha jugado la Asamblea Legislativa? Y sobre todo, hay que decirlo, que ha venido siendo una agenda más política partidaria. La verdad es que no han investigado nada. Si tú ves el informe que ahorita se rindió la comisión esa de los sobresueldos a la plenaria, tú abres ese documento y no hay otra cosa que una lista de los ministros de los anteriores gobiernos que en manera de sumatoria general, la comisión dice que hay indicios de que por el mecanismo de sobresueldos han cometido delitos y esto va a la fiscalía. Mandan a la fiscalía el informe de 2 años de trabajo y no es más que una lista de los nombres, que son los nombres de los políticos de otros partidos que ellos querían denunciar, exponer y destruir su prestigio. Ahí no hay investigación. Ahí hay tanto investigación como había en las cortes de la Santa Inquisición para determinar de quemar brujas o gente gente de otras religiones. Entonces, todas las comisiones que han hecho, estaba la otra de las ONGs, han sido de esa manera. Incluso las comisiones que se han creado para retirar el fuero a diputados. Yo tuve la oportunidad, no voy a decir la suerte, porque no era suerte, de que me convocaron a la comisión que estaba discutiendo
el fuero de Norman Quijano. Ujú. Yo estaba ahí de testigo durante 3 horas. Y durante 3 horas no querían un testimonio mío. Lo que querían es involucrarme a mí. Me trataron no como testigo, sino como si fuera acusado. Entonces me tocó realmente una discusión muy fuerte con los miembros de esa comisión y era una experiencia realmente que te demostraba que ahí no funcionan los mecanismos de parlamentarismo, no funciona la independencia, no funciona ni siquiera las comisiones internas que tienen que investigar, no investigan, tratan de castigar, tratan de denunciar, tratan de exponer. Después de esto, Paolo, ¿ha tenido algún nivel de seguimiento, digamos? ¿Crees tú que ha habido acoso o persecución después de este contacto o de este caso que se estuvo viendo ahí? Bueno, acaban de condenar a Norman sobre precisamente las acusaciones que ahí se ventilaron. Y aunque ni en esa tal comisión de parlamentaria, ni en el juicio existieron pruebas de que él había producido un fraude electoral, esa era la acusación. Lo condenaron a 13 años. Mira, eso, Franklin, es la cosa más absurda del mundo. A él le hicieron fraude en la materia donde le acusaron, ¿verdad? Porque lo acusaron de haber hecho un pacto con las pandillas para apoyar a él en las elecciones. Las pandillas unánimemente en el 2014, estamos hablando de la elección del 2014 entre Norman Quijano y Sánchez Serén, Sí. los que tenían un pacto que funcionó y les trajo apoyo de las pandillas era el FMLN, era Sánchez Serén. Y al otro lo condenaron. Puedes ver hasta qué puntos tan absurdos llega esta cosa. A mí me están acusando de cosas al mismo estilo, en gran parte con los mismos testigos criteriados que ya no existen porque ya no, la fiscalía ya no los tiene. No sé si se han desaparecido o si están muertos, nadie sabe, pero los 2 testigos que hundieron a Norman y que testificaron contra mí ante la fiscalía ya no existen. Ya en ningún proceso los pueden escuchar, los pueden interrogar, los pueden someter a interrogatorio los defensores. Así funciona hoy en día la justicia, que no es justicia, es venganza y es la eliminación de opositores. ¿Esta agenda en realidad crees que se ha detenido o crees que sigue, Paolo? ¿Qué cosa? Esta agenda de persecución y del manejo de la justicia de cara a opositores de manera muy concreta. Se está en pleno vuelo. Mire lo que están haciendo lo que acaban de hacer a Norman. Mire lo que están haciendo a Neto Mason. Mire lo que pasó a Alejandro Mason. Sí. Mire lo que está pasando a Landaverde. Sí, Ramírez Yo nunca he sido fan de Mauricio Landaverde, lo he criticado durante todo su ejercicio como ministro y como jefe de policía, pero lo que están haciendo con él es insólito. Tiene carta de libertad y no lo suelta. Tienen 2 años de investigar y no han traído la fiscalía los elementos suficientes para enjuiciarlo.
debería estar libre a esa altura. Entonces, mire lo que están haciendo mire lo que están haciendo a Freddy Cristiani. No hay un juicio que la haya condenado en nada, ni una. Y ya le quitaron todas las propiedades. Claro, ahí están jugando digamos, a los resentimientos que pueden andar en la población, que piensan que todo el mundo, digamos, los que son ricos porque han robado y no importa que los traten mal. Sí. Pero la justicia no debería funcionar así, ¿verdad? Le quitaron la casa hasta la hija. Le cayeron a la empresa que no tiene nada que ver con don Freddy, sino con su hermano. El hermano nunca ha sido acusado de nada. Entonces, está en pleno ejercicio de una campaña de usar la justicia para eliminar o por lo menos desacreditar opositores. ¿Por qué quieren destruir, tú crees, la imagen de Alfredo Cristiani? Porque es el símbolo de la firma de la paz. Es el presidente de la paz. Entonces, como andan con la agenda de negar, de deslegitimar los acuerdos de paz como un instrumento valioso de la refundación de la República, porque quieren decir los que están refundando la República son ellos ahorita, y la nueva historia empieza ahorita. Entonces, el prestigio que tiene alguien como don Freddy es un obstáculo, hay que removerlo. Y no es el único. ¿Por qué te consultaba esto? Si tú crees que en realidad esta agenda va a continuar. Porque te quiero poner esto en contexto. Estamos cerrando ciclo. Este es el tipo de comportamiento que hemos visto, del que hemos hablado, de un parlamento legislativo absolutamente controlado. Es decir, esta asamblea está cerrando y se ha venido manejando esta tesis de que hay en marcha una reforma, sí o sí, una reforma constitucional que busca de alguna manera modificar la plataforma política y democrática del país. En este sentido, ¿cómo ves este desenlace y este escenario que se está planteando? Mira, ellos tienen dos opciones en esa cuestión de la Constitución. Pueden usar el mecanismo que todavía tienen tiempo, un par de días, de aprobar una reforma no discutida. Obviamente lo van a hacer también, hasta esto lo van a hacer con dispensa de trámite y sin discusión, y ratificarla en junio. Entonces tendríamos una nueva constitución que no sale de un consenso nacional, de un debate. Bueno, esa es una posibilidad. La cosa es que no realmente lo necesitan. Tienen en la mano, porque hasta ahorita han cambiado, de hecho, la realidad de la Constitución, violándola desfachadamente y consiguiendo que la Sala de lo Constitucional se lo legitime. Si no, no hubiera habido reelección de Bukele ahorita. La reelección de Bukele es una cosa que es de esas cosas que ni siquiera la Constitución permite que se reformen. Es una cláusula pétrea, como lo llaman. Tiene que ver con el carácter del Estado y el carácter democrático republicano del Estado. Lo han violado y lo podían hacer sin tocar la Constitución, simplemente por una resolución de la Sala de la Constitucional que ellos para eso pusieron. Puede ser que les sale más cómodo seguir haciendo esto. La Constitución
ya se ha comprobado, no es obstáculo para cualquier cosa que tengan en mente hacer en los próximos años. ¿Dónde queda entonces? Y tú escribiste una carta en esa dirección, recuerdo hace un par de meses. ¿Dónde queda entonces el gran debate y la agenda que andaba promoviendo Félix Ulloa, el vicepresidente? No, esto ha sido una movida de distracción. Félix Ulloa tiene en ese gobierno la función que tenían en el tiempo medieval, feudal. Cada uno de las cortes de los reyes tenían un payaso Un que bufón. jugaba ese papel de divertir a la gente y distraerlos. Bueno, ese es el rol de Félix Ulloa en ese gobierno. Nadie lo toma en serio. Armó un gran show con Fabio Castillo y con otra gente y entregó un mamotreto complicadísimo y muy amplio al presidente, y de ahí ya nadie lo ha retomado. Félix Ulloa no tiene ninguna vela en ese entierro de la Constitución. Si Si la no hay cambian, reforma, ¿sí? si Sí. la cambian, son otra gente dentro de Casa Presidencial que van a escribir los nuevos artículos y no Félix Ulloa. Ese gobierno y ese presidente nunca dejan tocar a Félix Ulloa algo que sea importante. Si no hay reforma, como tú lo estás planteando, es decir, se ha usado el poder para quedarse en el poder. Un poco es el esquema que está, pasándole encima a cualquier marco jurídico, legal, constitucional, norma, regla, etc. Es decir, el abuso ha sido el patrón sobre el cual ha caminado este ejercicio. Y en tu lógica se va a mantener. ¿Cuál es la perspectiva que tú ves de cara al nuevo periodo entonces? Tomando en cuenta que ya quedó claro la decisión del pasado proceso electoral, con todas las cuestiones que se le puedan añadir, señalar y adjudicar a este ejercicio que por todos lados, digamos, tiene de dónde jalarle los pelos. Pero pese a eso, las condiciones se van montando y un poco ya nos queda con esta asamblea legislativa en realidad entre 8 o 9 días y de cara al nuevo gobierno aproximadamente un mes más. ¿Qué es lo que viene desde tu perspectiva con la democracia, con la política, con la institucionalidad y con el rumbo país? No creo que viene algo nuevo. Viene lo mismo, viene más de lo mismo. Hay gente que piensan, y yo creo que están equivocados, que una vez que Bukele ha logrado lo que quería, primero la concentración del poder en sus manos y segundo la permanencia en el poder, podría conseguir convertirse en un gobernante autoritario pero benigno. Yo no sé cómo piensan, conociendo ya durante varios años cómo gobierna, cómo actúa, cómo piensa este presidente, donde encuentran su potencial de ser algo benigno. Para mí eso no está en su arena. Él va a seguir aprovechando, va a seguir erradicando los restos que quedan, digamos, de oposición y de instituciones democráticas e independientes, y no creo que va. Mira, alguien como él, después de todo lo que ha hecho, ¿cómo va a entregar en 5 años Sí, el poder y exponerse al peligro de ser qué cosa. cuestionado y sancionado, Perseguido por perseguido? la ley. Entonces, hay una lógica que indica que esto va a seguir así.
o con él directamente o con otro sustituto, su hermano o lo que sea. Entonces, tenemos muy poca perspectiva positiva para este quinquenio que viene. Cuando, Este, cuando, este cuando régimen habla, va a encontrar su tope en la crisis económica y social que puede en algún momento convertirse en una crisis política y en conflictos sociales. a eso Nadie iba, sabe Pablo, a eso cómo. iba, Pablo, porque en realidad, digamos, a menos que el país en realidad, por decirlo de alguna manera, siga dormido 5 años más. Esa puede ser en realidad la, la fórmula para que las cosas sigan en el rumbo que está marcado sin mayores novedades. Pero francamente, el recurso del Estado, el manejo de las finanzas públicas, la imagen como tal, la, la, la proyección internacional con la comunidad internacional, la agenda política y la situación, la realidad, te va marcando señales distintas. Digamos, ¿cómo lo puede sortear un ejercicio y un movimiento como este? Mira, es muy difícil predecir cómo va a ser el desenlace de esto. Yo estoy convencido que algún tipo de crisis de ese tipo es inevitable por el rumbo que tienen las finanzas del país y la economía. Hay que tomar en cuenta una cosa. Ahorita la popularidad que tiene él es real y está basada en que ha entregado a la gente el sueño de la tranquilidad y de la seguridad, al costo que sea. Sí. Pero una vez que eso está logrado y esto se convierte en la nueva realidad, la expectativa de la gente va a ser diferente. Va a decir, bueno, hoy ya no hay razón de que no crezca la economía, hoy no hay razón porque no mejore la salud. Y ahí se van a enredar. ¿Qué desenlace va a tener? No sé. Pero, digamos, ninguna oposición o ninguna sanciones internacionales van a lograr limitar al poder de este régimen, sino solamente si la gente le pierde la credibilidad y el apoyo, le quita el apoyo. ¿Qué papel tiene que jugar? Y ahora vamos al otro plano que tú estabas tocando anteriormente. Digamos, las voces, las distintas voces, tanto políticas, partidarias, sociales, académicas, de sectores organizados, juventud, etcétera. ¿Qué papel debe de jugar en este nuevo momento, tomando en cuenta que políticamente, digamos, en general, los, los sectores de oposición quedan reducidos del ejercicio público en la asamblea, en los municipios, etcétera? Y ahora tenés un control casi absoluto de las instituciones. Tiene que ser una oposición totalmente diferente. Tiene que ser una oposición que con paciencia, tomando ciertos riesgos, pero con paciencia, se mete en la sociedad civil. Y se mete donde en la sociedad civil más, más necesidades hay y más potencial a largo plazo de oposición hay. Tienen que ir a los barrios, tienen que ir a los pueblos, tienen que ir a las fábricas, tienen que hacer un trabajo de base que en este país los partidos en las últimas décadas, básicamente después de la guerra, han desaprendido a hacer. Entonces, la sumatoria de los partidos que han quedado no va a resolver este problema. Hoy cerramos un ciclo como país, con todas las aprendizajes que hemos tenido. ¿Cuál debería ser en realidad el mensaje que hay que darle a este
gobierno, digamos, o a los que están tomando las decisiones, ¿cuál debería ser en realidad ese mensaje de hoy de corte de caja, de cierre de ciclo para asumir el nuevo momento, si es que hubiese todavía alguna señal de que algo se puede corregir? Es que hay que crear por los mecanismos que yo mencioné, Ujú, y yo tampoco tengo muy claro cómo hacerlo y quién lo debe hacer. Hay que crear una Contraloría Ciudadana, social. El mensaje a Bukele y a ese régimen tiene que ser: te estamos viendo, ujú. te estamos guachando, ¿no? Y esto implica la prensa, obviamente tiene una inmensa responsabilidad la prensa, los comunicadores y las ONGs, los grupos de derechos humanos, pero eso no es suficiente. Esto tiene que permear esta observancia crítica que tiene que permear la sociedad entera, porque está en juego el destino de cada uno en esta sociedad y sobre todo, como siempre, de los más débiles. Tú te vas a recordar, ¿Eh? como has sido del frente, bueno, por lo menos de los cuentos de los más viejos, cómo empezó esto. Empezó de ir a la base y trabajar antes Sí. de buscar el cambio, antes de ir a la guerra. Ah, Paolo, en tu lógica es punto cero en que estamos. Es decir, hay que volver a armar el muñeco desde el punto de partida, desde cero. No para repetir lo mismo, no para repetir la guerra. Insisto en Sí, eso, que no me sí. entiendan mal. No vamos a repetir la guerra. Una vez ha sido suficiente. Pero sí tenemos que repetir de que la gente que realmente están preocupados del país hagan trabajo social, trabajo de base y construyen conciencia y observancia crítica desde la sociedad. Esta es Antes de cerrar, Paolo, antes de cerrar, porque tú hablaste de Claudia, básicamente te quedan 3 diputados que no son, digamos, sumisos o obedientes a la línea oficial, porque el resto sabemos que son diputados que en realidad levitan alrededor de las fuerzas de Bukele. ¿Qué le toca hacer a estos 3 diputados? A los 2 diputados de Arena y a la diputada de Vamos. ¿Cuál es el papel que deben jugar en un parlamento que prácticamente está sometido a las decisiones del oficialismo? Reitero, su papel no es dentro del Parlamento. Su Ujú. papel es así a la sociedad, aprovechando el privilegio de tener cierto micrófono que le da la, su calidad de diputado. Mirad, esos 3 van a tener que hacer un trabajo valioso y básicamente tienen que asumir el liderazgo para iniciar, provocar este proceso que estaba tratando de escribir, de Sí. reformación de una oposición nueva, basada realmente en las necesidades y los sentimientos de la gente. Y Bien. todo lo demás, los que quedo de los partidos, lo poco que queda de los partidos, yo solamente les puedo decir: pónganse al servicio de esos 3 para ayudarles en eso. Que echar la vaca, como dicen, empujemos la carreta todos. Correcto. Paolo, te agradezco. En realidad, un gusto platicar contigo y agradecerte que compartas tu análisis sobre una situación compleja que está pasando el país, francamente. ¿Cómo es el dicho popular? No hay mal que dure. Si no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo aguante, dice. Vaya. Y no hablamos no son plazos como 100 años. No hay Sí. mal que dure más de 10 años. Entonces hay que tener paciencia, pero hay que tener claro que eso no es perdurable. Lo que están haciendo no es sostenible. Bien, Paolo, te agradezco nuevamente.
Abrazos y bueno, nos vamos a estar conectando porque viene un mes también algo fuerte y algo, digamos, activo en materia de agenda de noticias y de agenda política. Vaya, ok. Gracias, Franklin. Abrazos entonces, Paolo. A ustedes, Chao. gente, saludos y bueno, nos quedamos hasta acá. Como siempre, vamos a compartir pequeñas cápsulas de esta charla que hemos tenido para que ustedes puedan comentar, reaccionar, interactuar y, por supuesto, que no se les olvide suscribirse a nuestras cuentas. Nos quedamos hasta acá y nos vemos hasta la próxima. Abrazos.